Muy bien, continuando con el tema introductorio a vectores, el desarrollo de la matemática necesaria para poder trabajar con ella, entramos al último tema, ley de senos y ley de cosenos. Observa que los triángulos mostrados aquí, a diferencia de los que hemos venido trabajando, no son triángulos rectángulos. Es decir, aquí tengo un ángulo cualesquiera. ¿Cómo aplicar aquí la ley de cosenos? Bien, la ley de cosenos me permite calcular uno de los lados, siempre y cuando conozca yo los otros dos lados y el ángulo entre ellos. Por ejemplo, si quiero calcular A, debo conocer C y B y el ángulo entre ellos alfa. Si quiero calcular B, debo conocer los lados C y A y el ángulo entre ellos beta. Y si quisiera calcular C, debo conocer A y B y el ángulo entre ellos teta. ¿De qué manera se relaciona esto? Bien, acá tenemos entonces A elevado al cuadrado. Ya sabes que esto puede pasar como raíz cuadrada de todo lo que vamos a colocar aquí. Sería igual a el lado B al cuadrado más el lado C al cuadrado menos 2 veces el producto de B por C multiplicado por el coseno del ángulo que hay entre B y C, o también puedo decir el ángulo que se le opone al lado A. Bien, a ver, intentemos ahora con B. Si quisiera calcular B, ya sabes que esto puede pasar como la raíz cuadrada. Necesito conocer los lados A, C y el ángulo entre ellos, el ángulo beta. ¿Cómo sería? Sería el lado A al cuadrado más el lado C al cuadrado menos 2 veces A por C por el coseno del ángulo que se le opone o el ángulo entre ellos, que es lo mismo, beta. De igual manera, si quiero calcular C, sería conocer de todos lados y el ángulo entre ellos, A cuadrado más B cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno del ángulo entre ellos. Bien, no es una fórmula muy cómoda de trabajar, pero es la relación con la cual vamos a desarrollar, por ejemplo, el método del paralelogramo. La ley de senos es una versión más simple para relacionar lados y ángulos. En este caso relacionamos el lado A con respecto al seno del ángulo que se opone a él, que sería el seno de alfa, el lado B con respecto al seno del ángulo que se opone, que sería el seno de beta, y finalmente el lado C con respecto al seno del ángulo que se le opone, que sería el seno de teta. Si comparamos ambas expresiones, esta sería la más fácil de poder trabajar. Sin embargo, lo que tenemos que ver en los problemas planteados es ¿cuándo puedo utilizar la ley de senos? ¿Cuándo puedo utilizar la ley de cosenos? Aprender a reconocer esas diferencias va a ser muy importante. Veamos el siguiente ejercicio. Me dan un triángulo en el cual conozco uno de los ángulos, 50 grados, desconozco los otros dos, conozco dos de los lados y desconozco uno de ellos. A ver, vamos a completar. Desconozco alfa, desconozco el lado que se le opone, que es A. Conozco el ángulo beta, que es 50, y el lado que se le opone, que es 5. Y conozco el ángulo, desconozco el ángulo teta, pero conozco el lado que se le opone, que es 6. A partir de ahí me piden calcular los elementos faltantes, es decir, el ángulo alfa, el ángulo teta y el lado A. La primera opción que intentamos es aplicar la ley de senos. Por ejemplo, aquí tengo un lado y el ángulo que se le opone, o sea, podríamos decir 5 es al seno de 50, ¿cómo? Podríamos decir A es al seno de alfa, pero esta relación no me conviene porque acá tengo dos incógnitas, A y no conozco el ángulo alfa. Pero podríamos intentar con relacionar 6 es al seno de teta. Esta relación sí me conviene porque esta sería la incógnita que podríamos calcular. Nuevamente, 5 es al seno de 50, ambos son datos, esto lo puedo sacar por la calculadora. Y ahora intentamos como 6 es al seno de teta. Bien, aquí lo que tenemos que hacer es resolver esta ecuación, vamos a llamarlo así, donde tenemos aquí mi incógnita. Este que divide pasa a multiplicar y esta expresión que divide pasa a multiplicar. A ver, veamos a qué nos estamos refiriendo. Este 5 se multiplica por el seno de teta. Vuelvo a repetir, estaba dividiendo, pasa a multiplicar, y este 6 se multiplica por el seno de 50. Como yo quiero hallar el seno de teta, este 5 que está multiplicando lo paso a dividir. Entonces ya no está aquí. Entonces en mi calculadora multiplico el 6 por el seno de 50 y lo divido entre 5, y eso me debe dar el valor del seno de teta, que operando en nuestra calculadora debe ser 0,92. Ahora, si quiero hallar el valor de teta, recuerda que teta es igual a la inversa de 0,92.
Esto en nuestra calculadora, recuerda que es el shift por el seno de este valor y eso nos va a dar el ángulo teta. Y eso, si ves en tu calculadora, debe ser 66,9 grados sexagesimales, casi 67, ¿ya? Estas operaciones, por favor, las tienes que practicar y realizar porque lo que queremos hallar ya de manera directa ahora son ángulos. Bien, entonces, tomando en cuenta las operaciones que acabamos de realizar, recuerda, tenemos que el seno de teta es 0,92, despejando y aplicando la razón trigonométrica inversa del seno, tenemos que el valor de teta es 66,9. Como ya hemos demostrado hace unos momentos. Así que ahora ya podemos reemplazar aquí el valor de teta, bueno, acá también, y listo, ahora ya podemos ir por el ángulo alfa y el lado A. Bien, ahora observamos lo siguiente. Recuerda que los ángulos internos de un triángulo deben sumar 180 grados, es decir, 50 más 66,9 más alfa me debe dar 180. De aquí me permite hallar el valor del ángulo alfa, que operando me sale 63,1. Aquí entonces coloco el 63,1 y por ahora solo me falta calcular el lado A. Creo que la ley de seno nos vuelve a servir aquí, ¿no? Por ejemplo, A es el seno de 63,1, como 6 es el seno de 66,9 o 5 es el seno de 50. Cualquiera de las dos expresiones me sirve. A ver, voy a utilizar 5 es el seno de 50, como A es el seno de 63,1. Nuevamente, como yo quiero hallar A, esto que divide pasa a multiplicar, luego multiplica el 5 y lo divido entre el seno de 50. Por favor, te invito a realizar las operaciones en tu calculadora y el valor de A nos debería dar finalmente 5,82. Y esto es lo que tenemos aquí y completamos nuestra tabla y vemos que hemos podido hallar todos los ángulos y todos los lados planteados y solamente hemos utilizado la ley de senos y esta propiedad de los ángulos internos para un triángulo. Bien, en el siguiente ejercicio desconozco el ángulo alfa, pero sí conozco el lado A que se lo opone. Desconozco el lado B, pero sí conozco el ángulo beta que se lo opone. Y conozco el lado C, pero desconozco el ángulo teta que se lo opone. A ver, veamos entonces qué es lo que tenemos. Desconozco alfa, desconozco teta y desconozco el lado B. Por favor, observa eso, detén el video si es posible para que puedas interiorizar lo que estamos comentando. Bien, aquí hemos visto que la ley de senos es de relativa facilidad su aplicación. Veamos si la podemos aplicar aquí. Por ejemplo, podríamos decir 2 es el seno de alfa, ya tengo una incógnita. Como B es el seno de 46, tendría otra incógnita. O como 10 es el seno de teta, tendría otra incógnita. Y si yo empiezo a probar los diferentes lados con los respectivos ángulos que se le oponen, siempre voy a encontrar dos incógnitas. ¿Qué significa eso? Que no puedo aplicar la ley de senos. En este caso, si yo quisiera calcular el lado B, observo que conozco los otros dos lados y el ángulo entre ellos. Entonces lo que puedo aplicar aquí es la ley de cosenos para poder hallar el valor de B. Esta sería la forma de poder hallarlo. B al cuadrado, ya sabes que puedo sacar la raíz cuadrada aquí, es A cuadrado más C cuadrado menos 2 veces A por C por el coseno del ángulo que tenemos entre ellos, que es 46 grados. Vamos aquí a reemplazar y esto es lo que tenemos. Ya todo esto, recuerda, lo podemos introducir en nuestra calculadora porque el coseno de 46 necesariamente lo debemos obtener por la calculadora. ¿Ya? Por favor, 10 al cuadrado, 2 al cuadrado, sumados, menos todos estos términos se están multiplicando. Operando, obtengo el valor de B de 8,79. Por favor, intenta la operación y debemos llegar al mismo resultado. Entonces ya tengo el valor de B. Bien, aquí también lo vamos a colocar. Vamos a intentar nuevamente ver si podemos aplicar ley de senos, porque mira, conocemos 8,79 es el seno de 46, como 10 es el seno de teta, una sola incógnita, o 12 es el seno de alfa. Entonces, con la ley de senos podríamos hallar alfa o podríamos hallar teta. Entonces veamos, 8,79 es el seno de 46, como 12 es el seno de alfa. Vamos a hallar el valor de alfa. Bien, veamos, recuerda, queremos hallar el seno de alfa, así que esto pasa a multiplicar al 8,79 y el 12 lo multiplicamos por el seno de 46 grados. Este 8,79 que multiplica pasa a dividir porque queremos despejar el seno de alfa.
Esto por favor lo introducimos en la calculadora y obtenemos un valor de 0,98. Ahora recuerda que si quieres hallar alfa vamos a utilizar la razón trigonométrica inversa, que en nuestra calculadora sería seno de 0,98. Y eso nos da un ángulo aproximado de 78,5 grados. A ver, veamos entonces aquí, operando, obtenemos un valor de alfa de 52 grados, para ser más exactos aún. Entonces esto es lo que tenemos aquí, completamos aquí y nuevamente vamos a aprovechar la propiedad de que los ángulos internos en un triángulo nos debe dar el valor de 180 grados. Para eso entonces el valor de teta operando nos saldría un valor de 55,47 grados y listo, ya tenemos ahora sí nuevamente nuestra tabla completa. Entonces hemos visto la necesidad de utilizar ley de senos o ley de cosenos y bueno, una propiedad adicional de los triángulos internos de un triángulo de sumar 180 grados y con ello hemos podido hallar tanto los lados como los ángulos faltantes. A partir de aquí ya estamos listos para poder entrar ahora al tema de vectores y sus elementos.